Buenos días, clase. Vamos a empezar hoy con nuestro primer vídeo acerca de la crisis del 29, el crack de la bolsa de Nueva York y la Gran Depresión. Con este vídeo vamos a intentar explicar los apuntes que os subí el otro día y ver si hay algún tipo de dudas que no hayan quedado claras con la lectura de los apuntes, ¿de acuerdo? Bueno, como podéis ver en la imagen, el crack de la bolsa de Nueva York generó un gran impacto social y ahí os he puesto la portada de uno de los periódicos de la época. Vamos a ver así un poco rápido lo que ya vimos en clase, la introducción. Empezamos a hablar un poquito de la importancia de la Gran Depresión. Luego pasamos a ver cómo estaba la economía tras la Primera Guerra Mundial. Posteriormente estuvimos hablando de cómo el fin de la guerra generó una crisis que afectó más a Europa que a Estados Unidos, y eso provocó que poco a poco Europa fuera perdiendo su posición de privilegio en el mercado internacional en favor de Estados Unidos, que se convirtió en una gran potencia. Bueno, también vimos que esta crisis, que fue pequeñita en el tiempo, fue resuelta, entre otras cosas, gracias al apoyo de Estados Unidos y del Plan Davis, que ahí tenéis en la pantalla. Bueno, básicamente consistió en una inyección monetaria por parte de Estados Unidos para que Alemania pudiera pagar las reparaciones de guerra fijadas en el Tratado de Versalles, y que así Alemania pudiera pagar sus deudas con los países europeos y los países europeos levantar sus economías y devolver los créditos a Estados Unidos que habían pedido durante la Primera Guerra Mundial. Bueno, todo esto lo vimos en clase. El punto 2 también lo estuvimos viendo. Vimos cómo la recuperación de las economías dio lugar a una nueva época un poquito mejor, donde la población tenía una sensación de optimismo con respecto al futuro y que les llamamos felices años 20. Incluso vimos alguna imagen al respecto, que no vamos a repetir ahora. Donde nos quedamos fue en el punto 2.3. Este punto nos va a hablar básicamente de cómo esa recuperación económica basada en Estados Unidos presentaba algunos problemas que darían la cara posteriormente. Vamos a centrarnos sobre todo en la situación económica de Estados Unidos. Como podéis ver en la pantalla, ya se nos dice que Estados Unidos tenía una economía aparentemente en buen estado, pero había ciertos problemas detrás que no habían dado la cara y que poco a poco irían dándola. El primer problema del que voy a hablar es el de la producción agrícola. La producción agrícola en Estados Unidos se había mecanizado tanto que la oferta de estos productos agrícolas estaba por encima de la demanda. Ya sabemos que cuando esto ocurre, la principal consecuencia que tiene es que los precios comienzan a bajar. Y así pasó en Estados Unidos durante la década de los 20. Vamos con el segundo problema. El segundo problema tiene que ver con la industria. La industria en Estados Unidos marchaba bastante bien, pero había una pequeña diferencia entre ellas. Las industrias más modernas, más nuevas, producto de la segunda revolución industrial, como el automóvil, la industria del automóvil, el petróleo, la electricidad, recibían gran cantidad de inversiones y, sin embargo, otras industrias tradicionales se estaban estancando. Ahí presenta la economía estadounidense pues una disfunción, ¿de acuerdo? Otro pequeñito problema, o no tan pequeñito, era el hecho de que la población, pese a que consumía gracias a las nuevas formas de pago, a través de la venta a plazos o con letras, en realidad la capacidad de consumo de esta población era inferior al nivel de desarrollo que la economía presentaba. Ahí había también dos cosas que no encajaban: una economía que se desarrollaba muy rápido y una población que cada vez tenía más dificultades para asimilar ese crecimiento económico. En el campo, por ejemplo, las rentas agrarias bajaron bastante por culpa de la superproducción. En las ciudades, pues poco a poco el porcentaje de población que estaba en el paro
también iba creciendo y esa era una población que no podía consumir al ritmo del resto. Hoy he puesto el porcentaje de paro que presentaba Estados Unidos en estas fechas y estaba en el 12%. Para que os hagáis una idea, España actualmente está en el 13%, ¿de acuerdo? Siguiente problema. Tenemos que, si la producción cada vez crece más y la capacidad de compra de la población cada vez va a menos, incluso con un porcentaje de población que está en el paro y que deja de consumir bastante, la consecuencia es que los productos manufacturados se van acumulando en stocks, no tienen salida, y esto es un problema. Podía colocarse a lo mejor en el mercado exterior, pero en el mercado exterior la economía internacional destacaba porque los países tenían unas políticas proteccionistas, de las que ya hemos hablado en clase. Ya sabéis que el proteccionismo dificulta que los productos de un país salgan al exterior. Ahí tenemos otro problema al que se une a los anteriores que hemos estado nombrando. En el apartado E se vuelve a insistir sobre el proteccionismo, esa política que el gobierno de Estados Unidos impuso y que poco a poco iba haciendo que el comercio internacional se estancara. Como podéis ver, tenemos ahí una serie de problemas económicos que se van sumando los unos a los otros y al que le falta la guinda, que es el problema bursátil, el problema de la bolsa. La bolsa en Estados Unidos no paraba de subir, no paraba de crecer. Pero como las actividades productivas, industriales y demás estaban entrando en un proceso que no era muy atractivo para las inversiones bursátiles, estas empezaron a dirigirse a otros campos más atractivos que podían proporcionar más dinero en poco tiempo. Es decir, se especuló en la bolsa, la especulación bursátil empezó a aparecer en la bolsa, y la especulación bursátil siempre es peligrosa porque lo que intenta es obtener mucho beneficio en poco tiempo, acudiendo a invertir en actividades que, sin mucha seguridad de que esto pueda ocurrir, pero que pueden dar lugar a ese beneficio. Cuando uno especula, está cayendo en un riesgo porque puede obtener mucho beneficio, pero no se basa en algo sólido y estable. ¿De acuerdo? Por ejemplo, una de las actividades que recibió mucha inversión de este tipo fueron las inmobiliarias. Cuando las inmobiliarias fallen, toda esta especulación bursátil se va a venir abajo y va a crear un problema en la bolsa que veremos más adelante. Bueno, estos son los problemas económicos de Estados Unidos, de los que va esta diapositiva. Os subí el otro día también un poquito del crack del 29 y de la Gran Depresión, 3 o 4 guiones introductorios, donde se nos dice qué es lo que va a ocurrir. Pues aquí en el primero podéis ver cómo se nos dice que en octubre del 29 todo este proceso de crecimiento de la economía americana se va a parar radicalmente. En este segundo guión vemos que el responsable de este parón de la economía americana fue la bolsa, la actividad bursátil. La actividad bursátil afectó a toda la economía de Estados Unidos y la economía de Estados Unidos, en su proceso de depresión, va a afectar también al resto de las economías del mundo. Lo que nos tocaría ver a continuación es por qué se produjo este problema en la bolsa. ¿Cuáles fueron las razones del crack de la bolsa de Nueva York? En este guión que acabo de poner en este punto, se nos habla otra vez de los problemas de la industria americana, sobre todo de la industria tradicional, de los sectores tradicionales. Se nos habla de cómo habían caído las rentas del campo, las rentas agrícolas. Se nos habla de la disminución del poder de compra de la población estadounidense. Esas tres cosas ya las hemos nombrado con anterioridad y las hemos explicado, pero se nos une también la crisis en la que cayó el sector de la construcción. Cuando cae el sector de la construcción, esto afecta a las inmobiliarias y a recordar que mucha de la inversión en bolsa iba dirigida a las inmobiliarias. A pesar de estos avisos que la economía americana empezaba a dar, la bolsa no reflejaba esta situación descendiendo, todo lo contrario, la bolsa seguía subiendo. Desde el año 27, que empezaron a aparecer las señales de peligro, hasta el 29, la bolsa subió constantemente y esto atraía a las inversiones no solamente de la gente de mucho dinero, sino de la gente de a pie, que veía en la bolsa una posibilidad de cambiar su situación vital.
Eso es lo que viene a decirnos este guión, básicamente. No era un grupo concreto de gente de mucho dinero, sino que todas las clases sociales americanas empezaron a meterse en este mundo de la bolsa tan arriesgado. ¿Cuál era el problema? Que las bolsas, al subir la bolsa, los valores de las acciones subían, pero el valor que esas acciones tenían no se correspondía con lo que en realidad ocurría dentro de la economía americana. Las acciones estaban sobrevaloradas. Se estaba produciendo una burbuja, este término ya no suena porque lo hemos visto con la burbuja inmobiliaria, se estaba produciendo una burbuja que tarde o temprano acabaría estallando. ¿Cuándo estalló? El jueves negro. Este es el punto 3.2, pero este punto ya corresponde al siguiente vídeo que os subiré dentro de poco. Espero que no hayan sido unas explicaciones muy rápidas porque es el primer vídeo que os subo y espero mejorar en los siguientes y que os sirva para algo. ¿De acuerdo? Nos vemos pronto. ¡Fuerza, muchachos!